buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, miércoles 19 de julio. Vamos a hablar hoy día él va a la primera entrevista que da ya como funcionario del actual gobierno con el presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Federico Palea. Buenas noches, Carlos, un placer tenerte por acá. Nacho, es un placer estar en tu programa. Saludo a tu audiencia y estamos a tus órdenes para tener una amena conversación. Pues sí, y bueno, Carlos Federico, a quien conozco hace muchos años, es licenciado en Economía y también tiene una maestría en Administración Financiera en la Universidad del Salvador. Y está hoy día con nosotros cabalmente cuando el Banco Central de Reserva cumple 85 años. Vamos a hablar de eso y muchas cosas más, por supuesto, los temas importantes que tienen que ver, que relacionan al banco con el país. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Ok, bueno, 85 años. 85 años. Y hoy es el día exactamente que cumple el Banco Central de ahora es el Reserva, día, es 85 correcto. años, que debe ser de las instituciones del país más antiguas, ¿no? Pues, y más sólida. Pienso que es de las instituciones más antiguas y seguramente la más sólida del país. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Y cabal, este día es... Sí, fíjate. ¿Se va a celebrar de alguna forma? Sí. Bueno, ¿me entregaste una invitación? Te he entregado una invitación, Nacho, para el día martes 25 en el Crown Plaza a las 8:30. Que se llama, va a ser una conferencia, ¿no? Sí, vamos a tener, mira qué interesante, vamos a tener primero un reconocimiento a los expresidentes del Banco Central. Ah, qué bien. A todos los expresidentes del Banco Central que están con vida, les hemos invitado. O sea, que ahí va a estar nuestro amigo Mauricio Chusí. Correcto, claro, ya Mauricio. Saluda a Mauricio. Ya Mauricio nos confirmó. Qué bien. Agradecemos a aquellos que nos han confirmado. Nos hace falta Roberto Orellana Mía, que no lo hemos conseguido. Ay, ¿no? Pero seguramente mañana tendremos ya la posibilidad de contactarlo. La idea es darle un mensaje al país y darle un mensaje naturalmente a la institucionalidad del país de que El Salvador es una acumulación de esfuerzos que vienen desde hace muchísimos años, independientemente de qué gobiernos haya habido, qué partidos hayan estado dirigiendo el Estado, si ha habido más o menos democracia, pero el hecho es que la institucionalidad de El Salvador es muy importante reconocerla, y en este sentido la institucionalidad del Banco Central de Reserva pues es fundamental para El Salvador. El Banco Central de Reserva viene de ser una entidad privada y pasa después a ser una entidad pública que ha tenido las funciones... Nace como entidad privada. Sí, nace como entidad privada en 1934 no y la idea. Crea el general Martínez, mira, ¿Ya? Interesante. Y el primer presidente es Luis Durán, que es el nombre que tiene la biblioteca, ¿verdad? El banco. Y el museo del banco. Luego el banco pasa a cumplir funciones de cualquier banca central, emitir moneda y por lo tanto gozar de señoriaje, tener capacidad entonces para conducir la política monetaria del país, y naturalmente ser un prestamista de última instancia. Luego, con la Ley de Integración Monetaria... Ha dicho exactamente las funciones fundamentales de un banco central. Además, asesorar a los gobiernos. Además, asesorar a los gobiernos, sí. Correcto. Ya con la Ley de Integración Monetaria, al banco se le suprime esa capacidad para emisión de moneda y el banco pasa a consolidar el sistema financiero, que es la función como fundamental, y ya vamos a explicar un poco de qué se trata. Entonces, lo primero que vamos a tener en ese evento es un reconocimiento a los expresidentes de la Banca Central. Les agradecemos mucho a quienes nos han confirmado ya. Segundo, Nacho, vamos a tener dos paneles. Un panel con organismos financieros internacionales. Nos ha confirmado Fondo Monetario Internacional, nos ha confirmado el Banco Interamericano de Desarrollo, nos ha confirmado el Banco Centroamericano de Integración Económica, nos ha confirmado el Consejo Monetario Centroamericano, que tu servidor es el presidente del Consejo Monetario Centroamericano, porque durante el 2019 le corresponde al Salvador. Correcto. Entonces nos ha confirmado que el secretario que tiene sede en Costa Rica viene al evento. Nuestro vicepresidente Otto Boris Rodríguez va a facilitar ese primer panel con los organismos financieros internacionales. Y tu servidor, y el tema va a ser el rol de una banca central dolarizada. Y luego viene un segundo panel que lo va a facilitar tu servidor con los expresidentes de Banco Central, planteándonos los desafíos a futuro del Banco Central de El Salvador. Entonces creemos que va a ser un evento sumamente
interesante desde el punto de vista del conocimiento que eso va a producir, y queremos pues invitar naturalmente a los sectores a quienes por tarjeta vamos a tener que hacerlo, Nacho, porque no tenemos suficiente espacio, ¿verdad? Sí, pero naturalmente nos sería un privilegio que el señor presidente de la República nos acompañara. El vicepresidente ya nos dijo que con mucho gusto él llegará si lo invitamos. No sé cómo estará la agenda del presidente Bukele, pero vamos a intentarlo, ¿verdad? Y naturalmente ahora estuvimos en la Comisión de Economía de la Asamblea para justamente lo de la ley de banca electrónica, como tú planteaste, y ellos tienen un taller justamente ese día, la próxima semana, para consulta, ya para aterrizar en la última versión de lo que sería la ley de banca electrónica, que nosotros hemos propuesto. Que básicamente facilitar, digamos, que todo se pueda hacer electrónicamente. Correcto. A través del Internet, y así, digamos, no tengamos que ir hasta una sucursal. Incluso incluye firma, ¿no? Ya existe una ley de firma electrónica, por lo tanto, incluiría en esto la banca electrónica, la firma electrónica. Sí, es correcto. Y nosotros lo que estamos proponiendo es que en lugar de llamarle ley de comercio electrónico, se le denomine ley de comercio digital. Ya. Porque el concepto digital es más amplio, ¿verdad? Correcto. A ver, Carlos, ¿qué te encomienda el presidente de la República cuando te nombra presidente del Banco Central de Reserva? ¿Cuáles son los lineamientos que te da para el banco? Mira, esta gestión del banco tiene un propósito fundamental y que naturalmente está coordinado con el interés de la política gubernamental, y es contribuir a desenmarañar las trampas que producen el lento crecimiento de la economía. Y eso creo que ese es como el objetivo fundamental que tiene el presidente Bukele con respecto a este esfuerzo que estamos empezando. ¿Qué puede hacer el banco en ese sentido? Muy bien. Desentrampar los problemas que se crean, la tranca. Excelente. Fíjate, Nacho, que esta es una pregunta fundamental la que estás haciendo. Porque, y te lo digo así, muy básicamente porque tenemos que tratar de que nuestra teleaudiencia entienda, porque no es tan fácil entender algunas veces las intrincadas cosas de la economía, ¿no? Vengo con el propósito justamente de poder dejar a tu audiencia mejor informada. Mira, Nacho, aquí tenemos la impresión de que el Banco Central son números, que el Banco Central lo que viene a plantearle a la sociedad es la situación macroeconómica del país, es el nivel del déficit fiscal, es el nivel del endeudamiento externo, es el reporte del comercio exterior del país, es la balanza de pagos, es la balanza corriente, etcétera. Por supuesto, una función muy importante que tiene el Banco Central. Pero en este tema que tú me estás preguntando, ¿y qué puede hacer el Banco Central para contribuir a, de alguna manera, impulsar el crecimiento y desarrollo económico de El Salvador? Mira, el Banco Central regula cuatro mercados fundamentales, y yo te diría, Nacho, que probablemente esas son las funciones más importantes del banco. Ok, y yo voy a aclarar una cosa rápidamente. El Banco Central es el banco de los bancos. Sí, correcto. Y tiene un papel regulador que es realmente muy importante. Es justamente su papel. Ajá. Es el papel de regular cuatro mercados. ¿Qué mercados? Los bancos, el mercado bancario, las aseguradoras, la bolsa de valores y las pensiones. Entonces, si te percatas, nosotros, a través del comité de normas, que está compuesto por el presidente y vicepresidente del Banco Central, el superintendente del sistema financiero y representantes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, formulamos legislación para estos cuatro mercados. Entonces, dependiendo de cuán esa legislación sea moderna, dependiendo de cuán esa legislación introduzca ya los componentes de tecnología, todo el concepto de fintech, incluyendo que nosotros introduzcamos también el concepto de la inclusión financiera, porque de lo que se trata es también de trabajar con las micros, pequeñas y medianas empresas para darles oportunidad realmente a que tengan acceso al crédito, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la calidad con la que nosotros coordinemos, primero dentro del comité de normas y después con las diferentes comisiones en la Asamblea Legislativa, pues vamos a tener una legislación que va a despertar apetito para la inversión en el sector empresarial. Yo entiendo
que el Banco Central de Reserva es el banco que permite y o no permite moverse, sobre todo en base a los préstamos que puedan ofrecer los bancos. Porque obviamente el Banco Central de Reserva tiene la obligación, digamos, de procurar un sistema bancario sano, ¿ya? Sano, o sea, que si usted tiene un dinero en el Banco Central, tenga la seguridad que ese dinero nunca lo va a perder por una quiebra, porque el banco se manejó mal. Por lo tanto, el Banco Central tutea lo que hace exactamente los bancos, es un supervisor, ¿no? Sí, bueno, perdón, el supervisor del sistema financiero es la superintendencia del sistema financiero. Pero por ejemplo, el Banco de Reserva establece los anclajes. Norma. Y anclajes, por ejemplo. Correcto, el encaje legal, por ejemplo. El encaje, sí, encaje. Que ahí el sector financiero nos dice, miren, ahí tenemos 500 millones de dólares que deberíamos de tener capacidad para movilizarlos, el encaje está muy alto. Bueno, tenemos que analizar cuáles son las razones por las cuales ha habido una actitud más prudente. Mira, la Banca Central de El Salvador y en general el ADN del sistema financiero en El Salvador es muy conservador. Recuérdate que tuvimos por más de 40, 50 años, tuvimos 2.5 colones por dólar, ¿verdad? O sea, un tipo de cambio fijo. Posteriormente, con el ingeniero Duarte, el expresidente de la República, se llevó el tipo de cambio hasta 5 por 1. Y después se fija a 8.75 y en ese momento viene la ley de integración monetaria y queda ya fijado a 8.75 por dólar, ¿verdad? Entonces, hemos tenido, diría yo, un esquema bastante conservador. Y déjame decirte que en la crisis de 2008, si no hubiéramos tenido nosotros ese comportamiento prudencial, nos hubiera ido muy mal con inversiones con los fondos de inversión. De hecho, viste que muchas empresas privadas tuvieron impactos bastante fuertes. Entonces, yo debo y debemos de reconocer que esa actitud prudente ha permitido también que el sistema financiero salvadoreño sea de los más estables en la región centroamericana y que el cumplimiento que existe está por encima de lo que establece la norma. O sea, 17% y tenemos un 23%. Vamos más allá de lo que la norma. Okay, es correcto. Carlos, espérame un poquitito porque me están pidiendo corte. Vamos al corte, vamos a hablar de esto. Yo no sé, me está dando la duda si se puede modificar un poco los anclajes, que significa, digamos, que el banco puede prestar tanto de acuerdo a lo que tenga depositado en el Banco Central de Reserva. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, a ver, vamos a recordar, dijiste que la pregunta era, ¿quién le encargó el presidente de la República a Carlos Federico Paredes como nuevo presidente del Banco Central de Reserva? Él me dijo lo primero, quitar trancas para empujar el crecimiento de la economía. Vamos a tratar de explicarlo en mayor detalle, pero hay una segunda cosa que te pidió el presidente. Sí, solamente aclarar que este término del pasado de los fondos depositados en el banco son conocidos como reservas de liquidez después de la ley de integración monetaria y ya no como encaje legal. Sí. Mira, el segundo tema, Nacho, que al presidente le interesa muchísimo es el sinceramiento de los datos respecto a la situación real de la economía del país y de las finanzas del país. ¿Qué significa esto, Nacho y audiencia? Significa que hay un nuevo sistema de contabilidad nacional, que fue un esfuerzo realizado por las autoridades del Banco Central de Reserva con anuencia del gobierno de la administración anterior. Dos gobiernos, seguro. Los sectores productivos de alguna manera demandaban del Banco Central que hubiese una actualización del sistema de cuentas nacionales, porque esto no se reflejaba realmente el comportamiento de los diferentes actores dentro de la actividad económica. Entonces, el país se había transformado radicalmente, ya no era más un país que tuviese una estructura productiva tradicional, ¿verdad? Muy lejos, por cierto, de ser el país monocultivista o de cultivos tradicionales, ¿verdad? Sino que ya realmente es un país en donde más del 71% del Producto Interno Bruto lo componen los servicios. Y por lo tanto esa expresión no estaba en una radiografía clara. Entonces se hace un nuevo esfuerzo de medir el Producto Interno Bruto por 3 diferentes vías
Y entonces se llega pues a un nuevo resultado. Pero el tema, Nacho, es que el año base es 2005 y estamos en el 2019. Entonces 2005 son 14 años atrás de año base, ¿verdad? Y el año de referencia es el 2014, 2015. Entonces la idea ahorita es traer ese año base lo más cerca posible al 2019. Eso va a significar que nosotros esperaremos una relación con el Fondo Monetario Internacional para que se practique una auditoría a las cifras, a la metodología, y que podamos llegar realmente a un año base más cercano. Ya. Eso nos va a traer sorpresas, ya tuvimos algo parecido, pero era... Ya tuvimos algo parecido, Nacho, porque... Incluso lo hizo bajar el PIB. 14%. Era Sí. más bajo de lo que pensábamos. Sí, era más bajo de lo que pensábamos, e incluso el sector privado venía diciéndole al exministro de Hacienda: mire, usted quiere terminar su periodo al finalizar el gobierno del presidente Sánchez Serén, lo quiere finalizar con un 18% de tributación en relación al PIB. Queremos decirle que ya pagamos eso o más, porque usted está hablando de un PIB que no es real. Correcto. ¿Verdad? Entonces, al final, cuando se termina de hacer esta consolidación, hay un impacto de 14% de disminución. Entonces, hoy se quiere ir a otros datos y tratar de llegar a otros datos, Nacho, y ese es otro interés fundamental, porque el presidente de la República necesita saber cuál es la línea base, con qué línea base aparte, ¿verdad? Para que el compromiso con los diferentes sectores de la actividad productiva del país le permita ir alcanzando realísticamente, ¿verdad?, una proyección de crecimiento. Esas son las dos grandes cosas serían las dos caminó. Cosas fundamentales. Un poco sobre la primera, ¿pudiera haber una valoración del nivel de reserva de liquidez que se obliga hoy día a tener a los bancos, y que en base a esa reserva que los bancos dejan, digamos, como encajada, guardada, les permite tener dinero, una cantidad de dinero para prestar? Y obviamente si el encaje, y perdonen la palabra usada toda la vida, si el encaje es menor, tienen más posibilidad de prestar más. Eso puede cambiar, digamos, porque eso sí pudiera ayudar mucho a que los bancos presten más y con eso dinamizar la economía. Sí, correcto. La reserva de liquidez está constituida en 3 tramos, el primero y el segundo disponible y el tercer tramo restringido. Entonces, efectivamente, los bancos nos dicen al oído: revisemos este tema porque hay 500 millones de dólares que no los movemos. Claro. Entonces, 500 millones de dólares podríamos tener una reserva de liquidez menor y darnos la ocasión de poder trasladar recursos para que las empresas las puedan utilizar. Ok, bajando esta reserva de liquidez, no se sale de una norma internacional para nada. No. Ya, porque no. Estamos sobre... Las normas son prudenciales nuestras, ¿verdad? Las definimos nosotros. Por supuesto, buenas prácticas internacionales son normalmente a las que damos seguimiento también. Okay. De tal manera de, como te digo, conservar esa imagen de seriedad del sistema financiero salvadoreño. Okay. Ahora, ¿el Banco Central de Reserva pudiera obligar, sugerir, presionar a los bancos de que si hay una baja de encaje, ellos tienen mayores posibilidades de dinero para prestar, ese dinero vaya a la productividad? No necesitamos presionarlos, ellos quisieran eso. A la productividad, que es diferente, claro, digamos, al consumo. Sí, correcto. Préstamos, por supuesto, préstamos productivos. Sí. Bueno, eso es algo que nosotros podemos... Los recursos son recursos del público. Claro. Y los bancos, naturalmente, asumen su riesgo, ¿verdad? Nosotros como banca central tenemos que tener una liquidez que nos permite respaldar en cualquier momento los depósitos del público. Déjame decirte que el Banco Central ha recuperado su condición de ser prestamista de segunda instancia, de última instancia, que la había perdido con la Ley de Integración Monetaria. Pero lo único que tenemos ahorita son 200 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que lo renovamos año con año. Y digamos que si comparamos lo que tiene Suiza en términos de porcentaje, digamos que no andamos mal. Pero realmente tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Okay. Un mayor esfuerzo, porque hemos perdido, al no poder emitir nosotros dinero, entonces el Banco Central no puede emitir moneda para prestar. Claro. ¿Verdad? Y en ese sentido tenemos una limitante que no tienen otros bancos centrales. La pregunta: ¿le habló el presidente a usted o le dio alguna indicación en relación a la dolarización?
¿se va a mantener exactamente igual o pudiera haber un cambio en este sentido? Porque obviamente yo creo que han habido dos últimos gobiernos que han querido moverla y no han podido, pero en este caso... Mira, el presidente Bukele, antes de llegar a la primera magistratura del país, tuvo muchísimo contacto con el sector privado, con todas las gremiales del sector privado. Incluso su primer candidato a vicepresidente era alguien del sector privado, que era un mensaje al sector privado para decirle, mira, esta es la forma en la que yo te estoy diciendo que quiero trabajar contigo, sector privado. Y ese fue un mensaje muy escuchado por todo el sector privado. Después, tomó la decisión del vicepresidente Félix Ulloa y estamos muy orgullosos, por supuesto, del papel que ha jugado Félix. Pero lo que quiero decirte es que una vez también él es electo, hay una ronda nuevamente de reuniones con el sector privado. El presidente Bukele está claro que la ley de integración monetaria es la ley que nos rige y que el dólar es la moneda que nos rige y que no le interesa en modo alguno a él estar generando ninguna inestabilidad a ese respecto. Tenemos, por lo tanto, nuestra ley en materia de moneda es la ley de integración monetaria. Ok, ahí no hay discusión. Ok. ¿Cómo has estado viendo, me imagino que has estado estos días revisando los indicadores del país? Muy bien. ¿Cómo los ves? Ese era uno de tus temas, ¿verdad? Sí, que me interesaba. Para esta entrevista. Mira, Nacho, primero quisiera decirte que la proyección de crecimiento del 2019 está establecida en 2.4%, pero se espera crecer a mayores tasas en los próximos años. En términos monetarios, el PIB del 2018 fue de 26.057 millones de dólares, ya con el ajuste, la contracción del 14% del que hablábamos en el nuevo sistema de cuentas nacionales. La inversión tanto pública como privada alcanzó los 4.288 millones de dólares, que representó el 16.5% del PIB. Y en este rubro el reto es alcanzar porcentajes cercanos o mayores al 18% del PIB, para poder impactar de manera sostenible en tasas de crecimiento arriba del 3%. Quisiéramos, por supuesto, inversiones del 25% para poder crecer a tasas del 4%, del 5%, del 6%. Y ahí, pues, tanto la inversión privada como la inversión del gobierno tienen que subir significativamente, ¿verdad? En relación con la inflación, tú lo conoces, a partir de la dolarización, y si bien ya era una tendencia de la Fed de bajar las tasas de interés, independientemente de que hubiéramos dolarizado o no, venía una tendencia de bajas de las tasas de interés. Con la dolarización, El Salvador lo que hace es plantearse con una tendencia muy firme de tener la más baja inflación de toda América Latina. En este sentido, pues terminamos el 2018 con una inflación de 0.4%. Y mantener esos costos operativos hará que las empresas sean más competitivas, ¿no? Aprovechando que no tenemos riesgo cambiario. A mayo del 2019, la tasa de inflación fue de 0.8%. Con respecto al sector externo, Nacho, en el 2018, la dinámica exportadora del país mostró un crecimiento de 6.3%. Yo vengo de ser director de exportaciones de Proesa, ¿verdad? Y el monto exportado de 5.905 millones. Fíjate que en esto... Pero tenemos un déficit comercial de 1.955 millones. Sí, ya te comento esa parte. Sí. Efectivamente tienes razón. Pero déjame terminar de plantearte el tema de la evolución de las exportaciones. El sector empresarial nos dice, miren, ustedes están hablando de que hay crecimientos en el sector exportador, pero realmente si revisamos las estadísticas de los últimos 5 años, no hemos pasado de 5.500 millones de dólares. Bueno, el año pasado hubo 5.900 millones de dólares, 400 millones de dólares más. Pero el sector exportador, y se lo hemos dicho nosotros, siempre ha contabilizado bienes, no ha contabilizado servicios. Nosotros en Proesa contabilizábamos los servicios. Entonces, con los servicios, el giro de la exportación del país, Nacho, y audiencia, es de 7.300 millones de dólares, que ya es un crecimiento bastante significativo. Y aquí te estoy hablando del sector servicios, te estoy hablando... A ver, si incluimos servicios, ¿cómo queda el déficit? Sigue habiendo déficit, obviamente. Sí, es decir, siempre es claro, Nacho, que si nosotros comparamos las importaciones con respecto a las exportaciones, el país siempre tiene un déficit, ¿verdad? Porque lo que hemos importado ha sido 11.830 millones de dólares,
quítale a 11.830, esos 7.300 millones, y tenemos un déficit comercial de bienes y servicios por alrededor de 5.100 millones de dólares. Esto no es una característica propia solamente de El Salvador. Si tú analizas la mayor parte... yo tenía la cifra del 2018. En 2018 exportamos 1.932 millones y importamos 3.887, lo que hacía un déficit comercial de 1.955 millones de dólares. Este año es diferente. Quiero corregirte en eso. Sí. El 2018, lo que exportamos a diciembre, de hecho, porque ese dato seguramente lo tenías tú para uno de los trimestres, pero no era el cierre del año. Cuando estás en el cierre del año, a diciembre... El cuatrimestre de correcto. Entonces, cuando vas al cierre del año, de diciembre, la exportación de bienes fue de 5.905 millones de dólares. Si le agregas las exportaciones de servicios, Nacho, entonces el dato te asciende a 7.500 millones de dólares. Correcto. Y ahí tú tenés razón. O sea, 11.830 millones son las importaciones del país. Entonces, el diferencial es de 5.136 millones de déficit en la balanza comercial del país. Significa que el país compra más de lo que vende. Mucho más de lo que vende. Y esto es una tendencia bastante universal, te diría yo. Sí. Si tú ves la mayor parte de países que forman parte del sistema de Naciones Unidas, yo te diría que son contados con los dedos de las dos manos los países que tienen un superávit comercial. Sí, claro, correcto. Y el país que mayor déficit comercial tiene es Estados Unidos, Nacho. Sí. Es correcto, ¿verdad? Sí. Entonces realmente es realmente una característica pero obviamente estructural de la economía como país, porque te voy a ir al crecimiento que tú estás diciendo que el Banco Central está estimando en 2.4, es verdad. El Banco Central hace unos meses atrás lo estimaba para este año en 2.6, el crecimiento del Producto Interno Bruto, y lo bajó en 0,2%, ¿ya? Pero de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, del 2020, o sea, el próximo año al 2004, va a haber una desaceleración de la economía salvadoreña. Bueno, y ellos estimaban que íbamos a llegar a 2.4. Significa que si ahora estamos en 2.4, tendría que bajar más de 2.4. Pues las proyecciones nuestras al momento son de 2.4 de crecimiento, pero ya iremos viendo el comportamiento, Nacho. Tú estás diciendo, mira, hay dos situaciones que son contradictorias entre sí, porque por un lado se está visorando una crisis internacional, sí, y esa crisis internacional es producto de un exceso de liquidez, y pudiéramos tener nosotros, no quiero ser ave de mal agüero ni mucho menos, el presidente del Banco Central no está para eso, está para expresarle a los sectores productivos del país su confianza, ¿verdad?, y certidumbre, pero te estoy diciendo que es una discusión internacional. Y en esa discusión internacional los elementos contrarios son que por el otro lado Estados Unidos está teniendo su mayor nivel de desempleo en los últimos años. Y nosotros, producto de ese menor nivel de desempleo en los Estados Unidos, estamos teniendo un crecimiento de nuestra remesa, ¿verdad? Pero las menor. remesas familiares nuestras fueron de 5.391 millones el año pasado, una variación anual del 8.5%. Y los datos a abril, Nacho, muestran una variación del 3.8%, que sigue siendo importante para dinamizar la actividad comercial del país. Entonces, en la medida que Estados Unidos mantenga bajas tasas de desempleo, eso nos va a ayudar porque nuestros compatriotas trabajando en ese país mantienen una dinámica de remesas que alivia las condiciones de ingreso de sus parientes en El Salvador. Bueno, vamos a ir al corte, vamos a aclarar un poco más lo de las remesas, porque yo tengo entendido que las remesas en este cuatrimestre solo subieron un 0.3%, que es una cifra menor a la tendencia que venía teniendo antes. Pero, digamos, obviamente tú has dado algunos datos que pueden ser importantes y pueden hacer revertir eso. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, a ver, vamos a terminar, digamos, lo de las remesas. ¿Cómo prevé el banco el comportamiento de las remesas? ¿Tú crees que va al alza? Porque hemos tenido años que ha subido las remesas 19%. Eso ya no ocurre hace en los últimos años, pero 6% sí.
no sé cuánto puede terminar este año, digamos, el comportamiento de las remesas y cómo se puede visualizar para los próximos años. Seamos conservadores. Algo muy importante para nuestra economía. No, por supuesto que sí. Seamos conservadores y planteémonos que al menos el 8%, ¿verdad?, de crecimiento podríamos esperar. Pero yo te vuelvo a repetir, Nacho, el comportamiento que está teniendo la economía norteamericana respecto a su nivel de desempleo es muy favorable. Claro. Uno puede tener apreciaciones sobre el liderazgo del presidente Trump en un sentido u otro, pero el hecho es que el nivel de desempleo en Estados Unidos está cada vez más disminuyendo y que la proyección en este sentido es que las elecciones norteamericanas, tú como chileno y lo sabes muy bien, bueno, chileno salvadoreño. Más salvadoreño, tal cual. Sí, correcto. Es decir, tú sabes que la política norteamericana nunca se ha decidido por la política exterior, ni por la percepción que se tenga del presidente en el exterior. Correcto. Sino que es por la economía, ¿verdad? Bueno, ahí voy a hacer un paréntesis, digamos, porque esto está muy bien, ha bajado el desempleo en Estados Unidos, pero el presidente está anunciando la expulsión de millones de inmigrantes. Bueno, es un tema que vamos a tratar mañana y que si nos pudiera complicar muchísimo. Mañana va a ser el tema y vamos a tener 3 expertos para hablar del tema de este anuncio del presidente, que yo creo que es el peor anuncio que hemos escuchado en los últimos años. Fíjate que algunos piensan que va a ser igual que Ronald Reagan. Al final Reagan le dio un estatus de permanencia. Correcto. ¿Te acuerdas? Correcto. Sí, al final. Al final terminó siendo un presidente republicano, conservador, y terminó dando una ley en la que protegió realmente a los inmigrantes. Yo esperaría que en este sentido el presidente Trump pudiera orientarse en esa dirección y que su discurso sea más un discurso político, ¿verdad? Pero que al final va a terminar reconociendo una realidad doméstica en los Estados Unidos y va a tratar de legalizar lo más que pueda la situación de los inmigrantes. No es viable para Estados Unidos la expulsión masiva. Para nosotros sería una desgracia. Bueno, también. Para nosotros sería, pero para ellos también, ¿verdad? Si realmente la capacidad y la incidencia que hay en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos como producto del trabajo de los mexicanos, de los latinos en general, ¿verdad? Y en general de los migrantes, es sumamente importante. Entonces, Nacho, yo quiero repetir en este sentido, las remesas familiares el año pasado, El Salvador recibió 5.391 millones. Y esto equivale a una tasa de variación anual de 8.1%. Quedémonos ahí como conservadores. Los datos de abril muestran una variación anual del 3.8%, que sigue siendo importante. Entonces, Nacho, quisiera pasar al tema muy brevemente de las finanzas públicas, que tú también me habías solicitado esa parte. Mira, en la parte fiscal, el país siempre muestra un déficit que por 2 años consecutivos se ubica por debajo del 3% del PIB, que es un porcentaje que a nivel internacional es aceptable. El año pasado fue de 2.7%. Para un país como El Salvador, que tiene fuertes demandas de gasto social, este déficit es razonable. Sin embargo, los niveles de deuda pública total, tanto interna como externa, se han elevado por encima del 70% del PIB. Su monto fue de 18.975 millones, que representa el 72.8% del PIB. Esto preocupa desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal. Por eso apreciamos mucho desde el Banco Central lo que el Ministerio de Hacienda viene realizando en materia de la ley de responsabilidad fiscal. O sea, es necesario tener un gasto público eficiente y de mayor impacto en el crecimiento económico de mediano plazo, ¿no? Con inversiones en infraestructura en favor de la competitividad y gasto y educación en salud, que mejoren las oportunidades de empleo de nuestra población. Y como te decía, en relación a la carga tributaria, el país tiene ingresos tributarios que representan el 18% del PIB. Ahora fíjate, en el sistema financiero, Nacho, el sistema financiero tiene fortalezas fundamentales y desempeños muy aceptables desde el punto de vista macroprudencial. Tiene una muy buena liquidez. La reserva de liquidez mantiene promedios cercanos al 23%, superando el 17% que le exige la normativa. Y mira, la banca tiene indicadores de solvencia por encima de lo que la norma le exige. Y la morosidad se mantiene por debajo del 2% del total de la cartera crediticia. ¿Qué significa eso? ¿Puede echarse mano a eso? Nacho, y amigos de la audiencia, una morosidad del 2% en este país antes la tenía el sector informal. Fíjate qué interesante, porque el sector informal
tiene una capacidad de pago y una lealtad hacia el cumplimiento de sus responsabilidades muy grande. Pero el nivel de morosidad, cuando ya lo veías a nivel general de la banca, eran niveles bastante más fuertes. Estamos a niveles del 2%, que es realmente excelente, pues, excelente desde el punto de vista del manejo del riesgo. El banco y en general, el crédito en el país pudiera crecer más. En el 2018 alcanzó 13.592 millones de dólares, que equivale a una tasa de variación anual del 5.8%. Y al mes de abril se mantiene esa dinámica. Los niveles de crédito en relación al PIB rondan el 52.2%. Y ahí sí creemos que es importante generar políticas y regulaciones que incrementen la bancarización. Hay algunos bancos, no voy a revelar sus nombres por supuesto, pero que autoridades que han llegado observan que hay mucha liquidez. Y entonces pues la primera pregunta que se hace un presidente de banco es: ¿y yo para qué quiero tanta liquidez? Claro. Si yo lo que necesito es que ese dinero se mueva. O sea, tanta liquidez en un país que necesita... Por supuesto, que necesita que el crédito le llegue a los sectores productivos, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a hacer un esfuerzo en conjunto. Con los bancos. Con los bancos, con las aseguradoras, como te decía, con el sistema de pensiones, con los 4 sectores que el Banco Central norma. Vamos a hacer un esfuerzo con ellos, pero de manera particular con el sistema financiero, ¿verdad? Ok, en el caso de las pensiones, ¿cuál es la noticia? Porque ustedes, por ejemplo, tenían pendiente la aprobación final de la reforma de pensiones que permitía a las AFPs invertir en una carpeta más amplia, porque tenemos una de las carpetas más restringidas hasta ahora, pero entonces la reforma estableció una apertura de las posibilidades de inversión, pero dependía tanto del Banco Central. La última vez que tú entrevistaste al Banco Central, sí, todavía había una tarea por cumplir, por todavía satisfacer. Estaba pendiente. Pero eso ya está terminado. Todo lo que le correspondía al Banco Central en ese sentido ya está aprobado. E incluso pues hay un portafolio de inversiones que ya está definido. Y el mensaje central, Nacho, es que es necesario que el cotizante ahorre más su dinero, ¿verdad? Y que al ahorrar más su dinero pueda buscar mayores márgenes de rentabilidad. Eso te diría por de pronto que es el mensaje, pero la parte normativa y la parte reglamentaria que le correspondía al banco está terminada y la definición del portafolio de inversiones está también ya terminada. Lo que es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Se había tardado, ¿Sí? Partiendo de la base que la aprobación fue el año antepasado. Sí, pero esto ya prueba superada, Nacho. Qué bueno. El banco lo tiene listo. Qué bueno. Brevemente, porque el gobierno va a crear un banco de la vivienda. O sea, Fonavipo se transforma en banco, ¿no? Tengo entendido, así fue la noticia que se dio. ¿Cómo se va a armonizar con los operadores bancarios privados esta política? Este es un tema, Nacho, que te prometo que lo trataremos en próximas entrevistas. Déjame un poco más de tiempo porque obviamente el gobierno, al crear un ministerio de la vivienda, al anunciar que Fonavipo se transforma, entonces tiene que haber una regulación, ¿no? Pero esta es una decisión que la toma el señor presidente de la República. Necesitamos coordinar las políticas en este sentido con la Banca Central, necesitamos reunirnos con la ministra de Vivienda también para ello, ¿verdad? Y determinar de qué manera es que va a jugar esta nueva institución, y naturalmente que también vamos a normar nosotros, ¿verdad?, como Banca Central. En la parte aseguradora, somos un país con un porcentaje muy bajo de gente asegurada, ¿no? El seguro llega a muy poca gente todavía. Creería yo que hay un seguro no muy barato todavía que puede cambiar. ¿El banco puede hacer algo en respecto a ese sentido, en las normas que rigen al sistema de seguro del país? Bueno, yo te decía que justamente este es el área en donde nosotros podemos contribuir haciendo y formulando una legislación que pueda estimular el apetito de inversión en los 4 mercados que nosotros regulamos. Entonces, no te voy a adelantar ahorita nada, pero quiero decirte que hay 2 leyes que se han trabajado con las aseguradoras desde hace varios años. Ellos hicieron una inversión bastante fuerte en este sentido y la ley se paralizó, ahí quedó en casa presidencial.
pero ya le estamos dando dinamismo y pronto nos vamos a reunir la próxima semana con las aseguradoras justamente para reactivar lo que sería esta iniciativa de ley que a través del Ministerio de Economía seguramente va a llegar a la Asamblea Legislativa. Y entonces empezará el proceso de consultas, ¿verdad? Y en ese proceso de consultas tendrán su oportunidad naturalmente todos los sectores, de manera especial las aseguradoras, para emitir su opinión. La idea, Nacho, es que logremos satisfacer la competitividad que requieren los diferentes sectores del país con buena legislación. Y ahí quitar tranca en todo sentido, ¿no? El trabajo, Nacho, con la Asamblea Legislativa es fundamental. Ahora estuvimos con la Comisión de Economía, la presidenta de la Comisión de Economía es Margarita Escobar, tuvimos la presencia de todas las fracciones de la Asamblea, se presentó la Ley de Comercio Electrónico, se presentó el Ministerio de Economía, se presentó el Secretario de Comercio e Inversión para explicar de qué se trata esta nueva Secretaría y cuál es el papel que va a jugar. Se presentó el señor Viceministro de Economía, se presentó el Secretario de Desarrollo Tecnológico, que dejó pero impresionadísimo a la Comisión por su enfoque, por su visión, por su entusiasmo, por introducir la tecnología. Ayer lo tuvimos en este set. Sí, sí, correcto. Entonces, yo pienso que al final, en palabras de la Comisión, fue la mejor reunión que han tenido hasta ahorita. Van viendo las cosas más claras respecto a cómo se van a relacionar con el gobierno. El Banco Central dio sus observaciones sobre la ley de comercio digital, hemos propuesto nosotros que se llame así. Fuimos muy puntuales en señalar en qué aspectos de la legislación nosotros teníamos observaciones. La presidenta nos lo agradeció, que hubiéramos tenido ese nivel de puntualidad. Y mira, tenemos una excelente relación con ellos. Incluso nuestro vicepresidente, le digo, tiraste un gol de chilena, le digo, porque le ofreció a la comisión que se vengan a trabajar con nosotros al Banco Central, que la infraestructura de la Asamblea está un poco dañada y nosotros en el banco tenemos espacio. Pues, no me diga. Tenemos espacio para que algunas de las comisiones no le da miedo mezclarse puedan con los sesionar ahí, ¿no? No, o sea, no hay conflicto de interés, no, mucho menos. Pero más bien me pareció como una bonita manera de establecer una primera relación con la Comisión de Economía. El 26 vamos... Sobre todo porque bajo todos los pronósticos habrá que hacer un ajuste fiscal, ¿no? Bueno, ese es un tema que, Nacho, no lo puedo tratar yo ahorita contigo, ¿verdad? Pero me parece muy interesante lo que estás planteando. Pero Fondo Monetario, tú sabes que ha hecho una serie de recomendaciones. Sí, correcto. Ya veremos más adelante cuáles son las decisiones que se toman. Pero el 26 vamos a la Comisión Financiera, que nos ha invitado. Y en la Comisión Financiera, fíjate, llevamos la Ley de Inclusión Financiera, llevamos también la Ley contra la Usura, llevamos, Nacho, la Ley de Tarjetas de Crédito, llevamos la Ley de Acceso al Crédito y llevamos la Ley del sector asegurador, ¿verdad? Que es esta ley a la que me refería. ¿Sí? ¿Hay algo que se puede adelantar de la Ley de Acceso al Crédito? ¿Perdón? ¿Se puede adelantar algo de la Ley de Acceso al Crédito? Mira, yo preferiría que todavía nos des una oportunidad, ¿verdad? Okay. Pero en todo caso hay observaciones ya de parte de nosotros para llevarlas a la Comisión Financiera de la Asamblea. Nos vamos a reunir el 26 y en ese momento el banco va a llevar una posición y con mucho gusto ese día nos invitas. Con gusto. Y yo te doy la información. Excelente. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Francisco Bonilla, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer saludarle, señor Castillo. Vamos a informarle lo que dice Rafael Mengíbar. ¿Existen condiciones para construir nuestro modelo económico que genere empleo y compitamos con economías del mundo? Le pregunta al señor Paredes. Revisamos lo que ahora dice Reinaldo Palencia. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene tener un banco central de reserva en El Salvador cuando no se puede emitir papel moneda? Y los datos de inflación y crecimiento económico dependen exclusivamente del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Es la pregunta que hace. José Jaime Palacios dice, por favor pregúntenle al presidente del BCR
¿Qué institución del Estado le suministró la información para el cambio de año base del año 1968 a 2005? José Mauricio Alfaro Escobar dice, ¿será que tendremos un nuevo BCR? Espero que así sea, que faciliten trámites para el apalancamiento financiero en muchas empresas, las cuales contribuyen directa o indirectamente en el desarrollo económico del país. Rafael dice, ¿cada cuánto tiempo informará al país de los indicadores económicos? Y la señora Evelyn Gracias dice, el BCR es el regulador del sistema financiero desde 2011, muy orgullosa de ser parte de esta historia desde sus inicios. Vamos al estudio para las preguntas y opiniones de los amigos televidentes. ¿Por dónde quiere empezar? Bueno, primero decirles que efectivamente vamos a ser una institución transparente, mantendremos este esquema trimestral de informe, ¿verdad?, del comportamiento de los indicadores que se ha tenido en los años anteriores, y eso pues no lo vamos a variar. Por lo tanto, tengan la plena certeza de que todos los sectores de la economía del país van a recibir la información del banco manteniendo esa frecuencia. Con respecto al tema de si somos capaces de competir con las economías del mundo, yo les diría que este país es impresionante en su capacidad. Este país tiene más de 3.000 productos que exportamos a más de 135 destinos. Y tenemos 110 empresas que representan el 80% de la exportación del país. Esto significa que hay un índice de concentración bastante alto, es correcto. ¿Cuántas son las empresas? Las empresas, Nacho, son más de 2.300 empresas que exportan al año. ¿Y cuáles son las que exportan el 80%? ¿Solo 5? 110 empresas, 110 de esas 2.300 son empresas multinacionales que se han localizado en el país para aprovechar las preferencias arancelarias que les dan los tratados de libre comercio. Entonces, una buena parte de esas empresas se justifican de estar aquí en El Salvador porque ingresan al mercado de los Estados Unidos sin pagar aranceles. Correcto. ¿Sí? Correcto. Entonces, eso es fundamental. Pero cuando tú hablas con los Chief Executive Officers de estas empresas ubicadas aquí en el país, te dicen cosas como estas. Por ejemplo, los call centers, que tienen las 4 o 5 empresas más importantes del mundo ubicadas aquí en El Salvador, te dicen que los niveles de productividad que tienen estas empresas en El Salvador en relación al resto de localizaciones es de las más altas. Los márgenes de rentabilidad son de las más altas. Te dicen que los costos en la capacitación del recurso humano es de los más bajos, porque la lealtad que tiene el trabajador salvadoreño es impresionante. Entonces casi no rotan y por lo tanto no tienen que estar gastando en capacitación del trabajador. Te hablan de que el trabajador salvadoreño llueve, truene, haya terremoto, como el que tuvimos recientemente, claro, que a las 5 de la mañana ya estaba toda la ciudad parada y los trabajadores listos. Dice, es impresionante, no hay prácticamente ninguna cosa que modifique la lealtad y la responsabilidad del trabajador salvadoreño, y eso es algo que nos lo dicen con mucho orgullo. Y mira que también nos hablan de que existe una estabilidad política fundamental, pues el país ha tenido desde los acuerdos de paz estabilidad política, independientemente de que reconozcan que somos una sociedad altamente polarizada y que tenemos que transformar mucho ese ambiente, ¿verdad? Yo creo que es un esfuerzo. Si nosotros recordamos las calificaciones de riesgo que nos han dado Fitch, Moody's, etcétera, normalmente, Nacho, nos dicen que el problema fundamental que tiene la sociedad salvadoreña son sus altos niveles de polarización. Si eso lo resolvemos, creo yo que vamos a entrar en un proceso de construcción muy positiva. Y mira, yo estuve participando en la gala de la industria con la Asociación Salvadoreña de Industriales, a donde le dieron el premio a Toallas y la Sala, a los Agrera, que fue el premio de la noche, del año de la ASI. Le dieron el premio a la Fundación TESAC por su proyección de carácter social, y le dieron el premio a Industrias Caricia. El ambiente que se sentía, Nacho, era un ambiente de mucho entusiasmo en todas las mesas de los industriales salvadoreños, y los mensajes que Eduardo Cader, como presidente de la ASI,
le dio a la mesa donde estaba el vicepresidente de la República, estaba el secretario de Comercio e Inversión, estaba el actual ahora presidente de CONAMIPE, Paul Steiner, Miguel Catán, ¿verdad? Por supuesto. En esa mesa el reconocimiento y tenderle la mano al gobierno del presidente Bukele por parte del sector privado fue una cuestión fundamental y en un espíritu realmente muy bueno. Entonces yo siento que estamos con la capacidad, y ahora en la Asamblea Legislativa, te digo, los partidos políticos reaccionaron muy favorablemente a la propuesta que le hizo Miguel Catán sobre el funcionamiento de la Secretaría de Comercio e Inversión, a la propuesta que le hizo el secretario de Tecnología de la Presidencia respecto al papel de la tecnología, a la presentación que le hizo el viceministro de Economía, Corleto, porque la ministra está en Washington, y luego a lo que hicimos nosotros como presidente del Banco Central. Te repito, en palabras de Javier, del diputado Palomo de Arena, había sido la mejor reunión, y Margarita Escobar lo confirmó. Realmente hemos empezado con un buen pie, nos entusiasma realmente la transparencia con la que se están manejando, y yo siento que hay una oportunidad muy grande para el país que no podemos desaprovechar, Nacho. Y el presidente ha sido muy claro. En la última reunión a la que convocó a su gabinete de gobierno, fíjese, pueblo salvadoreño, lo que el presidente nos dijo. Miren, nos dijo, si ustedes quieren hacer dinero, váyanse a la empresa privada. Aquí pueden tomar ustedes dinero de las instituciones, pero escuchen, yo me comprometo a que no lo puedan disfrutar, porque los voy a perseguir, pero los voy a perseguir de una manera impresionante, ¿verdad? Aquí lo que van a poder ganar es prestigio por servirle al pueblo salvadoreño, pero no vamos a permitir ningún tipo de mal manejo de recursos. Fue un mensaje con una claridad y una transparencia, Nacho, que impactó a todo el mundo. Qué bueno. Se nos acabó el tiempo, Carlos Federico, pero voy a responder rápidamente a la señora que dijo que para qué sirve tener un Banco Central de Reserva si no puede emitir moneda, papel moneda. Tú lo dijiste de alguna forma, el BCR tiene muchas más funciones importantes y no puede haber un país que no tenga un Banco Central de Reserva, sobre todo por su papel regulatorio. ¿Ya? Eso es. Gracias por la respuesta. ¿Está bien o no? Muy bien, excelente. Muy, qué bien. Excelente. Bueno, Nacho. muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ti. Muy amable por estar conmigo en tu primera entrevista desde que te han nombrado funcionario de este nuevo gobierno. Estaremos siempre a tu disposición, Nacho, a lo largo de todo el periodo, mientras el presidente me dé su confianza para presidir el Consejo Directivo del Banco Central. Muy amable. Muchas gracias y felicidades a todos los trabajadores del Banco Central de Reserva que están cumpliendo 85 años. La institución creo que es una de las más antiguas, o debe ser la más antigua del país. Mañana vamos a hablar de tema importantísimo que es este anuncio del presidente Trump de expulsar millones de migrantes que existen en Estados Unidos y que todos sabemos que una gran mayoría son salvadoreños. Vamos a tener a Reinaldo Albergue, que es un especialista en temas de migración. Vamos a tener a Juan José García, ex viceministro de Relaciones Exteriores, y a Eduardo Calix, ex viceministro de Relaciones Exteriores. Los tres mañana para analizar este tema importante. Nuevamente, muchísimas gracias y suerte. A ti, Nacho. Mucha suerte en tu trabajo, Carlos Federico. Yo los veo mañana. Que pasen muy buenas noches.